¿Quién podría decir dónde anida la verdadera fortaleza de un hombre? ¿En la espalda erguida, en el paso firme, o acaso en la callada resistencia del alma ante un destino torcido? En Valdeolmos, un puñado de casas de adobe y teja aferradas a las faldas de la Sierra de Guadarrama a mediados de aquel siglo XVIII, nadie habría señalado a Mateo Aldana. El sol de la mañana castellana, implacable ya en primavera, doraba la plaza del mercado. Voces, olores a especias y ganado, el martilleo distante de una fragua. Mateo, de 28 años que parecían más, observaba desde el umbral de un soportal, sus manos ocupadas en dar forma a un trozo de madera de enebro. Una cojera pronunciada, secuela de unas fiebres malignas en la niñez que también le habían arqueado levemente la espalda, lo mantenía al margen. Mientras sus dedos ágiles extraían de la madera la figura de un lobo solitario, con la cabeza gacha y el pelaje erizado, su mirada absorbía el bullicio con una melancolía apenas velada. Los niños, crueles en su inocencia, a veces coreaban «Mateo el renco que no llega lejos», y los adultos, en su mayoría, desviaban la vista con una mezcla de lástima e impaciencia. Un recuerdo, afilado como la gubia que sostenía, le asaltó. Clara, su amor de juventud, el rostro encendido por la risa mientras hablaba con otro mozo, más alto, más derecho. Mateo es bueno, sí, había alcanzado a oír, pero un hombre debe ser entero, ¿no crees? La palabra entero se le había clavado en el alma, un estigma invisible más pesado que su pierna inútil. De pronto, un revuelo, gritos de «paso, paso al señor» y el estruendo de cascos sobre el empedrado. Don Álvaro de Silva, señor de aquellas tierras y de otras muchas, atravesaba la plaza con una docena de hombres armados. Era un hombre de mediana edad, de apostura depredadora y ropas de terciopelo oscuro que contrastaban con la pobreza del lugar. Sus ojos fríos se posaron un instante en Mateo, que se había encogido instintivamente. El caballo de don Álvaro, un soberbio alazán, salpicó de lodo las humildes calzas del tallista. «Aparta, tullido», escupió don Álvaro, sin detener la marcha, la voz cargada de un desprecio que no se molestaba en disimular. «Estorbas el camino de tus señores». Las risas de sus hombres fueron como latigazos. Mateo sintió la sangre hervir en sus venas, una oleada de humillación tan intensa que le quemó la garganta. Se quedó inmóvil, la figura del lobo apretada en la mano hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Esa noche, bajo la luz temblorosa de un candil, mientras el resto de Valdeolmos dormía, tomó una decisión. El lobo de madera quedó sobre la tosca mesa. Con un pequeño hato al hombro, antes de que el primer gallo cantara, Mateo Aldana abandonó el pueblo. Sus pasos, desiguales pero resueltos, lo llevaban hacia las alturas, hacia un conocido precipicio en los riscos más inhóspitos. El salto del desdichado. El viento en el salto del desdichado aullaba como un alma en pena, arrancando lamentos a los piornos y los enebros retorcidos. Mateo se aferraba al borde del abismo, la mirada perdida en la caída vertical que prometía el olvido. La humillación infligida por don Álvaro había sido la última gota. Su vida, una sucesión de desprecios y limitaciones, se le antojaba una carga insoportable. ¿Para qué seguir? Sus padres habían muerto hacía años, y su única habilidad, tallar madera, apenas le daba para malvivir y para confirmar su condición de espectador. Apretó los párpados, dispuesto a dar el paso final. En ese instante, rasgando el silbido del viento, un grito agudo de mujer lo devolvió brutalmente a la realidad, seguido del sonido inconfundible de acero contra acero y voces ásperas. Abrió los ojos. Unos 100 metros más abajo, en una revuelta del sendero que serpenteaba por la ladera, dos hombres de aspecto patibulario acosaban a una joven. Ella se defendía con una pequeña daga, pero era evidente que la lucha era desigual. Uno de los hombres intentaba sujetarla, mientras el otro blandía una espada corta. Un impulso irracional, más fuerte que su propia desesperación, se apoderó de Mateo. Olvidando su cojera, su miseria, su propósito, agarró una piedra suelta del tamaño de un puño y con un grito gutural que ni él mismo reconoció, la arrojó con todas sus fuerzas. La piedra erró el blanco, pero el grito y el proyectil inesperado hicieron que los bandidos se volvieran sorprendidos. «¡Hay más!», gritó uno. Ese breve instante de distracción fue suficiente. La joven, con una agilidad felina, se zafó de su agresor, pero en la maniobra tropezó y cayó, lanzando un gemido de dolor. Los bandidos, al ver a Mateo en lo alto del risco, dudaron. Quizás pensaron que era una emboscada. «¡A por él!»,
ordenó el que parecía el jefe, pero Mateo ya se deslizaba torpemente por una pendiente menos abrupta, intentando llegar al sendero. Los bandidos, tras una breve vacilación, optaron por asegurar a su presa que intentaba incorporarse. Mateo llegó al sendero jadeando, su pierna maltrecha protestando con punzadas agudas. La joven lo miró con una mezcla de miedo y sorpresa. ¡Corre!, le gritó él, señalando hacia la espesura del bosque. Ella, sujetándose un tobillo que evidentemente se había torcido, intentó obedecer. Los bandidos, al ver que su objetivo principal se movía, olvidaron momentáneamente al tullido del risco y fueron tras ella. Mateo, con una astucia nacida de la necesidad, comenzó a gritar y a golpear unos arbustos secos, creando ruido, intentando hacerles creer que había más gente. Por un momento funcionó. Los perseguidores se detuvieron, mirando alrededor con nerviosismo. «¡Por aquí, Isabela, por aquí!», escuchó Mateo una voz áspera, no de los bandidos, y luego el sonido de más lucha. Cuando se atrevió a asomarse, vio a un tercer hombre, alto y enjuto, vestido con un sayal raído, que se enfrentaba a los dos bandoleros con un nudoso cayado de pastor, manejándolo con una destreza sorprendente. Los bandidos, superados, pronto emprendieron la huida. El hombre del sayal se acercó a la joven, que se había dejado caer junto a un roble, pálida y temblorosa. Mateo, con el corazón aún desbocado, bajó con cautela. «¿Estáis bien, señora?», preguntó el hombre del sayal. Su voz era grave, acostumbrada al silencio de las montañas. La joven asintió, aunque una mueca de dolor cruzó su rostro al intentar mover el tobillo. «Gracias, gracias a los dos». Sus ojos, de un azul intenso, se posaron en Mateo. Eran ojos que habían visto el miedo, pero que conservaban una chispa de determinación. «Si no llega a ser por vuestra distracción». El hombre del sayal examinó a Mateo de arriba a abajo, su mirada deteniéndose un instante en la pierna lisiada. «Soy Fray Lorenzo», dijo simplemente. «Esta es mi montaña». Y esos no eran simples bandoleros. Miró el tobillo de la joven. «Esto necesita cuidado. Mi ermita no está lejos. Allí estaréis a salvo por ahora». Con Fray Lorenzo ayudando a la joven, que se presentó como Isabela de Mendoza, y Mateo siguiéndolos con dificultad, se adentraron en el bosque. La ermita era poco más que una cabaña de piedra adosada a una cueva, austera pero limpia. Fray Lorenzo preparó una infusión de hierbas para el tobillo de Isabela y compartió con ellos un mendrugo de pan y un poco de queso. Mientras Isabela descansaba, con el pie vendado y elevado, Fray Lorenzo interrogó a Mateo con preguntas directas. Mateo, avergonzado, apenas pudo balbucear sobre su huida del pueblo, omitiendo su intención suicida. El ermitaño no insistió. Más tarde, cuando el sol comenzaba a declinar, Isabela, con la voz aún temblorosa pero firme, les contó su historia. Era la hija del difunto conde de Linares. Don Álvaro de Silva, un antiguo rival de su padre, había urdido una trama para acusarlo de traición, logrando que lo encarcelaran y muriera en prisión. Ahora don Álvaro reclamaba las tierras de Linares y pretendía forzarla a casarse con él para legitimar su robo. Los hombres que la habían atacado eran sicarios de Silva, enviados para capturarla después de que ella huyera de su castillo con la ayuda de una sirvienta leal. Como prueba, mostró un pequeño camafeo de plata que llevaba al cuello, un halcón en vuelo, el escudo de los Linares. Al ver el camafeo, una sombra cruzó el rostro impasible de Fray Lorenzo. Apretó los labios y sus ojos, normalmente serenos, brillaron con una luz fría. «El halcón de Linares», murmuró, más para sí mismo. Luego clavó su mirada en Isabela. «Conocí a vuestro padre, señora, un hombre de honor». Hizo una pausa y su voz adquirió un tono férreo. «Don Álvaro es un chacal con piel de noble. No permitiré que os ponga las manos encima». Se volvió hacia Mateo, que escuchaba fascinado y horrorizado. «Y tú, muchacho, parece que el destino te ha traído aquí por algo más que para contemplar el abismo». Esa noche, mientras Isabela dormía agotada y Mateo yacía en un jergón, incapaz de conciliar el sueño, escuchó a Fray Lorenzo murmurar junto al fuego moribundo. Eran fragmentos de oraciones, pero también nombres. Linares, traición, Álvaro, justicia divina. Mateo sintió un escalofrío. Su vida, que horas antes parecía haber llegado a su fin, había tomado un rumbo inesperado y peligroso. La imagen de Isabela, su valentía y su vulnerabilidad se había grabado en su mente, y por primera vez en mucho tiempo el deseo de vivir, de luchar, comenzaba a brotar en su pecho baldío. Los días siguientes en la ermita se deslizaron en una rutina impuesta por la necesidad y la amenaza latente. Fray Lorenzo demostró ser mucho más que un simple ermitaño.
Su cuerpo enjuto escondía una fuerza sorprendente y un conocimiento profundo de las montañas, de las hierbas medicinales y, para sorpresa de Mateo, de las artes de la guerra. «Fui soldado en mi juventud», explicó lacónicamente una tarde, mientras enseñaba a Mateo cómo entablillar correctamente el tobillo de Isabela, que mejoraba lentamente. «Vi demasiada sangre y demasiada injusticia. Busqué la paz aquí, pero parece que la injusticia tiene largos brazos». La conexión de Fray Lorenzo con el conde de Linares era más profunda de lo que había revelado inicialmente. Una noche, junto al fuego, confesó a Mateo e Isabela: «Yo serví bajo el estandarte de vuestro padre, señora. Fui su capitán de armas durante la campaña de Flandes. Un hombre recto, valiente como pocos. Lo que Álvaro le hizo, clama al cielo». Su voz se quebró por un instante, revelando una vieja herida. «Me retiré del mundo cuando él cayó, asqueado de las intrigas de la corte y de la cobardía de quienes debieron defenderlo». La revelación añadió una capa de urgencia a su determinación de proteger a Isabela. Para Mateo comenzó un entrenamiento que nunca habría imaginado. Fray Lorenzo era un instructor implacable. «Tu pierna es débil, pero tu espíritu no tiene por qué serlo», le dijo el primer día. «Y tus manos, muchacho, esas manos que tallan con tanta delicadeza, pueden aprender a empuñar algo más que una gubia». Los ejercicios eran brutales. Largas caminatas por terrenos escarpados para fortalecer la pierna maltrecha, hasta que cada músculo gritaba de dolor. Prácticas para corregir su postura, para encontrar un nuevo equilibrio que compensara su cojera. El manejo del cayado, no como un apoyo, sino como un arma defensiva, aprendiendo a bloquear, a golpear, a usarlo para desequilibrar al adversario. Luego la daga, movimientos rápidos, precisos. Mateo caía, se levantaba, sudaba, maldecía en silencio, pero no se rendía. La imagen de Isabela, su gratitud, la confianza que comenzaba a depositar en él, eran un acicate poderoso. Y también una nueva y extraña sensación, la de estar haciendo algo útil, algo que importaba. Isabela, por su parte, no era una espectadora pasiva. Ayudaba en lo que podía, aprendiendo de Fray Lorenzo a reconocer hierbas para cataplasmas, a coser y remendar sus ropas. Observaba el entrenamiento de Mateo con una mezcla de preocupación y admiración creciente. Por las tardes, cuando el entrenamiento cesaba, Mateo volvía a sus tallas. Para ella talló un pequeño ruiseñor, sus alas a punto de emprender el vuelo. Isabela lo guardó como un tesoro. «Tus manos crean belleza, Mateo», le dijo un día, mientras él le mostraba la figura. «Hay una gran sensibilidad en ti». Mateo se ruborizó. Nadie, excepto quizás su difunta madre, le había hablado así. La presencia de Isabela, su bondad, su inteligencia, la forma en que lo miraba sin reparar en su defecto físico, comenzaban a horadar la coraza de resignación que había construido durante años. Se estaba enamorando de ella, un sentimiento tan nuevo y aterrador como esperanzador. Pero con ese amor naciente, también regresaban sus viejos demonios. Una noche, mientras compartían la escasa cena, Isabela le sonrió, y él sintió un vuelco en el corazón. Más tarde, incapaz de dormir, se enfrentó a su reflejo en un charco iluminado por la luna. ¿Qué podía ofrecerle él, un tullido, un marginado, a una dama noble como ella? La idea de no ser entero volvió a atormentarlo. «Soy un lisiado, Fray Lorenzo», le confesó un día al ermitaño, con la voz quebrada. «¿Qué puedo ofrecerle yo a una mujer como doña Isabela? Ella merece un hombre completo, un protector fuerte y gallardo». Fray Lorenzo lo miró con sus ojos penetrantes. «La entereza de un hombre no se mide por la rectitud de sus piernas, Mateo, sino por la de su corazón. Y el tuyo, muchacho, es más derecho que el de muchos que caminan sin cojear». Isabela lo ve. Ella ve tu coraje, tu bondad, tu sacrificio. Eso es lo que una mujer de valía busca en un hombre. Las palabras del ermitaño fueron un bálsamo, pero la duda persistía. Mientras tanto, las noticias que llegaban de los valles no eran buenas. Un pastor que a veces subía a la ermita a intercambiar queso por sal les contó que don Álvaro de Silva había puesto precio a la cabeza de Isabela, viva o muerta. Sus hombres peinaban la sierra, interrogando a cualquiera que pudiera haberla visto. La red se estrechaba. Un día, el pastor no apareció. Fray Lorenzo frunció el ceño. «Ese hombre era demasiado aficionado al vino y a las monedas», murmuró. «Temo que la codicia haya podido más que su lealtad». Sus temores se confirmaron al amanecer siguiente. El ladrido furioso de unos perros rompió el silencio de la montaña. Fray Lorenzo, que dormía con el sueño ligero de un soldado, se incorporó de un salto. «¡Han llegado!», exclamó. «Mateo, Isabela, a la cueva».
Detrás de la ermita, oculta por unos matorrales, había una entrada estrecha a una red de cuevas que Fray Lorenzo conocía como la palma de su mano. Era su última línea de defensa. El alba teñía de gris las cumbres cuando los hombres de don Álvaro rodearon la ermita. Eran una docena, armados hasta los dientes, sus rostros hoscos iluminados por el resplandor de algunas antorchas. A la cabeza, montado en su caballo negro, el propio don Álvaro de Silva, su expresión una mezcla de impaciencia y crueldad satisfecha. El pastor traidor, encogido y temeroso, señalaba la humilde construcción. «¡Salid, fray Lorenzo!», gritó don Álvaro, su voz resonando en el aire frío de la mañana. «Entregadme a la muchacha, y quizás sea magnánimo con un viejo loco como vos». Desde el interior de la ermita, la voz de fray Lorenzo sonó firme y clara. «Aquí no hay ninguna muchacha que entregar a un asesino y un ladrón como vos, Silva. Marchaos antes de que la justicia divina caiga sobre vuestras cabezas impías». Una carcajada brutal fue la respuesta de don Álvaro. «Justicia divina. La única justicia que conozco es la de mi espada. Traedme a la chica o quemaré esta pocilga con vosotros dentro». En la penumbra de la cueva, Mateo sentía el corazón golpearle el pecho como un tambor de guerra. Isabela a su lado temblaba, pero en sus ojos brillaba una resolución feroz. Fray Lorenzo les había dado instrucciones precisas. «Mateo», susurró el ermitaño, «tú protege a Isabela. Llévala más adentro si es necesario, yo los entretendré». «No, fray Lorenzo», intervino Mateo, su voz sorprendentemente firme. «Lucharé a vuestro lado, me habéis enseñado, no me esconderé como un cobarde». Una fugaz sonrisa iluminó el rostro curtido de fray Lorenzo. «Sabía que dirías eso, muchacho. Bien. Que vean de qué está hecho el halcón cojo». El ataque comenzó con una lluvia de piedras contra la puerta de la ermita. Luego los hombres de Silva intentaron forzarla. Fray Lorenzo, desde una aspillera, los mantuvo a raya con su cayado, golpeando manos y cabezas con una precisión asombrosa. «¡Quemadla!», rugió don Álvaro, furioso. Un par de hombres se acercaron con teas encendidas. Fue entonces cuando Mateo entró en acción. Saliendo por una abertura lateral de la ermita que daba a un pequeño terraplén cubierto de maleza, sorprendió a los incendiarios por la espalda. Su cayado, antes un símbolo de su debilidad, ahora era una extensión de su voluntad. Golpeó con fuerza, con la desesperación de quien defiende lo más sagrado. Uno de los hombres cayó con un grito. El otro, asustado, soltó la tea y retrocedió. La lucha se generalizó. Fray Lorenzo, viendo la valentía de Mateo, salió de la ermita para enfrentarse a los atacantes en campo abierto. Su pasado de capitán de armas resurgió con una furia contenida. Su cayado parecía multiplicarse, desviando estocadas, rompiendo defensas. Mateo, aunque menos técnico, luchaba con una agilidad que él mismo desconocía. Su cojera, aunque presente, ya no era un impedimento paralizante. Había aprendido a moverse, a usarla incluso a su favor para giros inesperados. Su conocimiento del terreno alrededor de la ermita adquirido durante sus exploraciones y el entrenamiento le dio una ventaja. Atrajo a dos de los hombres de Silva hacia un sendero resbaladizo, donde uno de ellos perdió el equilibrio y cayó por una pequeña pendiente. Al otro lo desarmó con un golpe certero del cayado en la muñeca. Isabela, desde la entrada de la cueva, no permaneció inactiva. Reunió piedras y las arrojó con puntería a los atacantes, distrayéndolos en momentos críticos, gritando para alertar a Mateo o a fray Lorenzo de algún peligro. La batalla era encarnizada. Dos de los hombres de Silva yacían heridos. Otros comenzaban a dudar ante la feroz resistencia de un viejo ermitaño y un tullido. Don Álvaro, al ver que sus hombres flaqueaban, desmontó con una maldición. Desenvainó su toledana, una hoja de acero brillante y letal. «Inútiles», gritó a sus secuaces. «Tendré que hacerlo yo mismo». Se dirigió directamente hacia Mateo, viéndolo como el eslabón más débil. «Ahora verás lo que vale un renegado como tú, Siseo», sus ojos fijos en Mateo con odio. Fray Lorenzo intentó interponerse, pero dos de los hombres de Silva lo rodearon, obligándolo a defenderse. Mateo se encontró cara a cara con su némesis. El miedo era un nudo helado en su estómago, pero la imagen de Isabela, la confianza de fray Lorenzo y la rabia acumulada por años de humillación lo sostuvieron. Empuñó su cayado con ambas manos. El combate fue brutal. Don Álvaro era un espadachín experto, sus movimientos rápidos y precisos. Mateo paraba los golpes como podía, retrocediendo usando la agilidad que tanto le había costado ganar.
La espada de Silva silbaba cerca de su rostro, de su cuerpo. Un corte le rasgó la manga, otro le hizo una herida superficial en el brazo. «¡Ríndete, perro!», jadeó don Álvaro, disfrutando de la caza. Pero Mateo no se rindió. Recordó las lecciones de Fray Lorenzo. Observa, anticipa, usa tu entorno. En un momento, don Álvaro, confiado, lanzó una estocada directa. Mateo, en lugar de retroceder, dio un pequeño salto lateral, un movimiento que su pierna buena le permitió con sorprendente rapidez, y al mismo tiempo giró su cayado. La punta del arma improvisada golpeó la muñeca de don Álvaro con la fuerza de un martillo. Un grito de dolor y sorpresa escapó de los labios del noble. Su espada cayó al suelo con un tintineo metálico. Antes de que pudiera reaccionar, Mateo, con un movimiento instintivo, barrió con el cayado las piernas de su oponente. Don Álvaro, desequilibrado y con la muñeca rota, se desplomó pesadamente. En ese instante, Fray Lorenzo, habiéndose librado de sus dos atacantes, se acercó. Los hombres de Silva que quedaban en pie, al ver a su líder caído y desarmado, perdieron el coraje. Algunos huyeron hacia el bosque, otros arrojaron sus armas en señal de rendición. Mateo, jadeante, con el cuerpo dolorido y la sangre corriéndole por el brazo, se quedó mirando a don Álvaro, que lo fulminaba con la mirada desde el suelo, vencido. Un temblor recorrió su cuerpo, no de miedo, sino de la tensión liberada. Lo había hecho. Había protegido a Isabela. Había vencido. Isabela corrió hacia él, sus ojos llenos de lágrimas y de una admiración que valía más que todos los tesoros del mundo. «¡Mateo! Estás herido». Él apenas la oyó. Solo podía ver su rostro, la preocupación genuina, el alivio. Y en ese momento supo que todas las penalidades, todo el dolor, habían valido la pena. Fray Lorenzo puso una mano en su hombro. «Bien hecho, muchacho. Muy bien hecho». Su voz, aunque cansada, estaba cargada de orgullo. El halcón cojo había aprendido a volar. La amenaza había terminado. Don Álvaro de Silva, con la muñeca destrozada y el orgullo hecho añicos, fue atado por Fray Lorenzo con la ayuda de Mateo. Los pocos secuaces que no habían huido fueron desarmados y vigilados. El sol ya estaba alto en el cielo, iluminando la pequeña ermita que había sido escenario de una lucha tan desigual como heroica. Isabela, tras asegurarse de que las heridas de Mateo no eran graves, un corte en el brazo y múltiples contusiones, pero nada que no pudiera sanar, se dedicó a atender también a Fray Lorenzo, quien había sufrido algunos golpes. Había una nueva autoridad en ella, una serenidad que nacía de haber enfrentado el peligro y haber sobrevivido. «Debemos llevar a este hombre ante la justicia», dijo Fray Lorenzo, señalando a don Álvaro. «Sus crímenes son muchos, y la muerte del conde de Linares no puede quedar impune». Resultó que Fray Lorenzo, en sus años de servicio al conde, había conocido a varios nobles leales y a funcionarios honestos en la corte. Con don Álvaro capturado y con el testimonio de Isabela, junto con algunas pruebas que el propio conde había intentado reunir antes de su caída y que Fray Lorenzo había ayudado a salvaguardar, se abría una posibilidad real de restaurar el honor de la Casa de Linares. El viaje a la ciudad más cercana, Segovia, fue arduo. Llevaron a don Álvaro y a sus hombres como prisioneros. Mateo, a pesar de sus heridas, caminaba más erguido que nunca. Isabela, montada en una mula requisada a los bandidos, lo miraba con una mezcla de gratitud y algo mucho más profundo. En Segovia, Fray Lorenzo usó sus antiguos contactos. La noticia de la captura de don Álvaro por un ermitaño y un tullido causó conmoción. Pero las pruebas presentadas eran contundentes. Muchos nobles menores que habían sufrido la arrogancia y la codicia de Silva se atrevieron a hablar. El proceso fue largo, pero finalmente la justicia, aunque tardía, llegó. Don Álvaro de Silva fue declarado culpable de asesinato, traición y robo. Sus bienes fueron confiscados y fue condenado a prisión perpetua en una fortaleza africana. Las tierras y el título del conde de Linares fueron restituidos a su legítima heredera, doña Isabela de Mendoza. Unos meses después, en el reconstruido, aunque aún modesto, castillo de Linares, que se alzaba sobre un valle fértil no lejos de las montañas que habían sido su refugio, Isabela convocó a Mateo. Él había permanecido a su lado, ayudándola en la organización de sus nuevas responsabilidades, actuando como su consejero y protector. Su cojera era ahora apenas perceptible, una leve asimetría en su andar que ya nadie se atrevía a señalar con burla. Su cuerpo se había fortalecido, y en sus ojos había una calma y una seguridad que antes le eran desconocidas. «Mateo», comenzó Isabela, su voz suave pero firme,
Estaba sentada en un sencillo sillón frailero, pero la dignidad de su porte era la de una gran señora. Has sido mi salvador, mi escudo. Sin ti y sin Fray Lorenzo ahora sería prisionera de ese monstruo, o algo peor. Las tierras de Linares te deben mucho. Quiero ofrecerte el cargo de castellano y una renta generosa que te permita vivir con holgura el resto de tus días. Mateo la escuchó en silencio. Su corazón latía con fuerza. Riquezas, un puesto de honor. Eran más de lo que nunca había soñado. Pero no era eso lo que anhelaba. Señora, respondió su voz cargada de emoción, vuestra generosidad me abruma, pero no son riquezas ni honores lo que mi corazón desea. Hizo una pausa, reuniendo todo su coraje. Lo único que pido, si soy merecedor de tal dicha, es vuestra mano. Isabela lo miró y una sonrisa radiante iluminó su rostro. Se levantó y se acercó a él. Tomó sus manos, esas manos que habían tallado figuras llenas de melancolía y que ahora sabían empuñar un arma para defenderla. Mateo Aldana, dijo, sus ojos azules brillando con lágrimas de felicidad. No hay hombre en toda Castilla más merecedor, no solo de mi mano, sino de mi corazón, que ya te pertenece desde hace mucho tiempo. Y allí, en el austero salón del castillo de Linares, sellaron su amor con un beso que prometía un futuro lleno de esperanza. La boda de don Mateo Aldana y doña Isabela de Mendoza, condesa de Linares,